nos unimos en una cuestión de la Casa de los Famosos, del gallinazo, rápidamente a defender a un Mario Besares, a ponernos todos en la macroplaza aquí en Monterrey localmente, a bailar el gallinazo y a que no se salga de la Casa de los Famosos y tal. Lo pongo en perspectiva porque creo que como sociedad, creo que el ciudadano le falta un poco más para ir a protestar y hacer algo sobre esto que nos está pasando ahora como país, que es la falta de democracia que estamos viviendo. La valentía en México es muy peligrosa. Entonces, sí hay muchas María Corina Alonso en México. El problema es que este es un país muy peligroso para ser una mujer valiente. Y creo que ahí es donde muchas nos detenemos de decir, hasta cierto punto, porque eso me puede costar la vida. Creo que a María Corina hoy la protege mucho, que tiene los ojos del mundo encima de ella. Vengan todos los que quieran exponer. No, expónganse ustedes. ¿Verdad? O sea, no, la valentía no está fácil. Prepararon a los maestros, adoctrinaron a los maestros en estos temas para que enseñaran a sus alumnos. Estos alumnos, a la vez, son los del movimiento del 68 y estos estudiantes del movimiento del 68 son los que están ahorita dirigiendo nuestro país. Quienes estén a favor en términos del proyecto. En contra. Consejera Presidenta, se aprueban los considerandos 65 al 71 y los resolutivos segundo y tercero del proyecto de acuerdo en los términos del mismo por mayoría de 7 votos a favor y 4 en contra. Bienvenidos a Mesa para Cuatro. Hola Lore, hola Peggy. Estamos aquí, con muchos temas sobre la mesa, principalmente sobre representación y la reforma al Poder Judicial. Y yo abro la mesa aquí con esto porque me he puesto a pensar en todo esto, desinformación e información, porque está por todos lados, en redes sociales, en los medios de comunicación, unos a favor, otros en contra. Pero yo creo que como sociedad en algo estamos fallando cuando democráticamente no estamos uniéndonos a favor de la democracia y le estamos dejando a un solo hombre y los suyos que decidan por encima de la ley. Y si nos unimos, por ejemplo, por eso ponemos a un Mario Besares, o sea, nos unimos en una cuestión de la Casa de los Famosos, del gallinazo, rápidamente a defender a un Mario Besares, a ponernos todos en la macroplaza aquí en Monterrey localmente, creo que eran más de 5,000 personas más o menos, por así decirlo, y a bailar el gallinazo y a que no se salga de la Casa de los Famosos y tal. Lo pongo en perspectiva porque creo que como sociedad, creo que el ciudadano le falta un poco más para ir a protestar y hacer algo sobre esto que nos está pasando ahora como país, que es la falta de democracia que estamos viviendo. Y ojo, esto en marco de lo que ha sucedido recientemente con la protesta pacífica de los jueces, magistrados, etcétera, del Poder Judicial, que bien lo hicieron en el Paseo de la Reforma recientemente, en marco de que se aprobó en comisiones la reforma judicial al Poder Judicial, pero no eran ciudadanos per se, eran jueces, magistrados. ¿Dónde está el ciudadano? Eso es lo que yo pregunto. ¿Dónde están los jóvenes? ¿Dónde están todas estas voces que aún faltan? No solamente son los del Poder Judicial, habemos muchos mexicanos. Entonces, pongo esto sobre la mesa porque a mí en lo personal han venido muchas personas a preguntarme o me han escrito qué podemos hacer, por dónde podemos levantar la mano. Creo que se nos está viniendo encima una ola que no tenemos para dónde
ver el término de todo esto. Y bueno, aquí abro la conversación. Lore, ¿tú qué opinas de todo esto? De que le metamos más corazón y estemos en una conversación de la casa de los famosos. Digo, lo pongo así en perspectiva porque creo que somos un país más inteligente que eso, que unirnos a defender a un Mario Besares, porque la nominación y tal, o sea, lo estoy poniendo como, nos unimos en eso, pero acá no nos estamos uniendo. O sea, ¿dónde está el ciudadano cuando más lo necesita la democracia? Ahí abro la conversación. Pues, digo, para mí es una explicación bien sencilla. A ver. El Poder Judicial no es una prioridad del ciudadano, porque nunca se ha sentido amenazado de que no exista. Y siendo honestos, pues también hay muchas personas que tienen una denuncia que están en un litigio, un proceso jurídico y que tienen meses y meses ahí. Entonces, esa desesperanza les dice, ay, pues, digo, una reforma pues sí se necesita. Yo mira cuántos años tengo con este asunto pendiente y no me lo resuelven. Y creo que en esa facilidad de hacer la exposición de un argumento, pierden de vista la importancia y la trascendencia que tiene la reforma al Poder Judicial. Creo que nadie niega que el Poder Judicial sí necesita una reforma, pero no en el sentido como la estamos exponiendo y no necesariamente para el tema de elegir a los jueces. Yo estaba leyendo ahí estadísticas cuando nos pasaron el tema que íbamos a ver hoy. En México hay 4.6 jueces por cada 100,000 habitantes. 4.6 jueces. O sea, cuando la estadística te dice que al menos deberían ser 18 jueces por cada 100,000 habitantes. O sea, hay juzgadores que reciben más de 4 millones de expedientes, de denuncias al año. O sea, es insostenible. Si queremos hablar de una reforma, empecemos entonces por dotar al Poder Judicial de los elementos suficientes que necesitan para atender todos esos asuntos. Yo tuve la oportunidad de ir a un foro que hizo el Poder Judicial, fui ahí como ciudadana, ahí con curiosidad académica a escuchar lo que ellos tenían que decir, y una de las jueces que exponía decía, a mí lo que me preocupa es un organismo que quieren poner, que es un comité sancionador, que ese va a ser como que el jurado de los jueces, que los van a sancionar y los van a evaluar cuando un juez reciba un asunto y no lo resuelva en menos de 6 meses. Entonces dice la jueza, oye, yo voy a tener que seguir estudiando el expediente, seguir pidiendo pruebas al Ministerio Público, a las dependencias, a donde sea, según sea el caso, y aparte estarme defendiendo de ese comité sancionador para justificarles que llevo más de 6 meses estudiando ese expediente. O sea, está muy, muy rara esa reforma. Creo que, como lo decía ahorita, o sea, pues nadie niega que necesitamos una reforma al Poder Judicial. Todos quisiéramos que la justicia en México de verdad fuera pronta y expedita, pero eso no lo vamos a lograr si de entrada no tenemos los elementos suficientes en el Poder Judicial y que no tengan el presupuesto suficiente para que puedan ellos hacer el estudio de los casos con mayor rapidez. Y en esa falla que tiene el Poder Judicial de no poder resolver los asuntos, no tener la capacidad de resolver los asuntos tan rápido, pues creo que es ahí donde nace la desesperanza del ciudadano o el desinterés de decir, pues ¿cómo quieren y resuelven? Que no es así. Que no es así. Que no es así, pero es lo que se siente. Pero, por ejemplo, hagamos un ejemplo de un gris, por así decirlo, los feminicidios, que se tipifican como feminicidios. ¿Cuántas carpetas abiertas hay porque no se tipifican como feminicidios? Porque el juez no lo tipifica como un feminicidio. ¿Por qué? Por ignorancia, porque no sabe cómo tipificar, por negligencia, cómo está integrada la carpeta, cómo se dieron los hechos, etcétera, por X o Y. Pero entonces, imagínate, si un juez que se supuestamente tiene una carrera, está educado de una forma, y ahora resulta que alguien por voto popular va a ser el que va a tipificar un feminicidio, menos todavía. Entonces, feminicidio y todos los por delitos. eso estoy poniendo un ejemplo de donde estamos truncados en un gris ahorita, en donde unas carpetas de investigación están abiertas en muchos temas, pero estoy hablando de casos en específico en feminicidio, que en este país estamos viendo que los feminicidios ni siquiera se están poniendo en el ojo la lupa. ¿Por qué? Porque no se saben, no tienen pies ni cabeza. Bueno, los delitos. y ese es un tema interesante, porque yo te hago la pregunta ahí, ¿y ese es un tema del Poder Judicial o de las fiscalías? Pues de ambas, ¿no? Entonces, ¿en dónde necesita estar esa reforma a la Procuración de Justicia? ¿Y ¿Concentrada al Poder Judicial? ¿O también tenemos que hacer una reforma en tema de fiscalías? Porque también es un tema. O sea, dice,
el Poder Judicial dice, yo emito sentencias. Pero luego también la víctima o los ciudadanos dicen, sí, nomás que de tu sentencia ya no pasó nada. Ah, entonces es una labor de la Fiscalía. ¿Quién se encarga de que se ejecuten esas sentencias? Eso ya no es chamba del Poder Judicial, pero se lo estamos encasquetando al Poder Judicial. Entonces, el sistema completo de procuración y administración de justicia necesita una reforma, lo sabemos, pero no en este sentido. O sea, a mí me preocupa este tema de las votaciones, porque en las votaciones, y te lo digo yo como legisladora que he ido a campañas, pues tú buscas la popularidad para ganarte un voto. Entonces, ¿ahora qué? ¿Vamos a meter a los jueces a que ellos estén emitiendo sentencias pensando en la popularidad que les va a generar o en la aplicación irrestricta de la ley? Buen punto, muy buen punto. A mí me preocupa mucho este tema porque estamos viendo cómo está pasando por nosotros, ¿verdad? Todas las reformas que están haciendo el día de ayer, el viernes pasado, cómo se está acabando nuestra democracia en el país y nosotros como ciudadanos no estamos haciendo nada. Volvemos al tema del gallinazo, en donde los ciudadanos salen a defender a un Mario Besares, salen a defender a veces instituciones, pero no tenemos líderes que nos ayuden o no sabemos por dónde podemos comenzar los que queremos hacer algo. Y a veces también es mucha falta de información o de interés, como dices tú, Lore, o de información. Mucha gente no sabe ni siquiera qué es la reforma al Poder Judicial. Exacto. O sea, de ahí partimos. Tú pregúntale a la gente realmente que no está metida en este medio, o que no es abogado, que no está estudiando derecho, no saben. Mañana va a haber una marcha de los estudiantes de Derecho de la UNAM, pero al final volvemos a lo mismo, son los estudiantes de Derecho, las personas que tienen carrera judicial, aparte de la desinformación que provoca el presidente en las mañaneras y la presidenta electa Claudia Sheinbaum. ¿Por qué? Porque ellos siempre están hablando de las personas que están haciendo estas manifestaciones, son los trabajadores del Poder Judicial, están peleando sus pensiones y que reciben tanto dinero y todo, entonces te envuelves en un tema que realmente no es lo que están haciendo. Al final del día, yo creo que debemos de pensar qué queremos nosotros. Una parte de las reformas que a mí me preocupa, al igual que Lore, es el tema que ella expuso, pero también el tema de la carrera judicial. Con esta reforma, yo soy abogada, hace 3 años me gradué de Derecho, yo pudiera ser juez, si yo quisiera, con esta reforma, ¿verdad? Y si recibo el voto de las personas, pero ¿realmente estoy preparada para eso? O sea, ¿realmente estoy preparada para ser juez, magistrado o algo? Claro que no. ¿Por qué? Porque tienes que tener una trayectoria, tienes que prepararte para eso y eso se toma tiempo, tiene que haber una carrera para eso. Es como cuando tú vas es más, te vas a subir a un avión o vas a hacer algún deporte extremo. ¿Qué quieres tú? ¿A quién quieres? A ti a tu lado. A la persona que tiene más experiencia para que te cuide, o en una cirugía, hablando de doctores ahorita, en una cirugía quieres al recién graduado que no dé mérito, ni los estudios, ni siquiera nada. O sea, yo no demerito esa parte, simple y sencillamente a quién prefiero, en quién pongo en manos mi vida, en quién pongo en manos mi libertad, en una persona que le entiendo, no. Aparte que le están abriendo a que la delincuencia entre a esto, lo hemos visto en este país, lo seguimos viendo en este país. Ahorita hay estados donde están metidos en la política, en puestos políticos, son funcionarios públicos. ¿Por qué? Porque deben favores. No, claro. Entonces, ¿qué va a pasar con todo esto? Yo creo que tenemos que tener mucho cuidado con lo que está pasando. Tenemos que abrir los ojos como ciudadanos, tenemos que poner atención y tenemos que dejar de pensar que a México no le va a pasar. Estamos siempre viendo el tema de Venezuela, estamos viendo, defendemos de todo y siempre decimos, bueno, a nosotros no nos va a pasar, no nos está pasando. Sí, no tanto. No, y más cuando ya los ojos internacionales voltean para acá. Nos están alertando constantemente, Canadá, ¿verdad? Y ahora AMLO en su mañanera, no. Pues ellos allá, República Bananera y no sé, a ver. Ya cuando Estados Unidos y Canadá está levantando la mano, no es injerencismo ni mucho menos. Son tus socios. Es porque, a ver, diplomáticamente son tus socios. Estados Unidos es tu vecino. No va a dejar que esto sea Venezuela, ni mucho menos.
Entonces, Pues es está que viendo- no le toca a Estados Unidos dejarlo, ¿no? Le no toca le- a México. Exacto, Exactamente. exacto. Entonces, bueno, Y esto yo creo que los tintes dictatoriales están muy a flor de piel. Veo muchos comentarios en redes sociales de, esa divide y vencerás, AMLO lo logró. Porque sí veo muchos comentarios de, pues ardidos, tómenla, no sé qué, a la No gente se que trata dice, de hay eso. que defender nuestro país, tal. O sea, hay unos que están defendiendo a capa y espada la democracia, llámese como se llame, es democracia. Levantar la mano y decir, no estoy de acuerdo, ¿sí? Pero fíjate. Porque afecta a las minorías. O sea, estas cuestiones afectan las minorías. Eso es una democracia. Estamos en una democracia en donde podemos levantar la mano y decir, no estoy de acuerdo. Pero entonces hay este bonche de personas que son los cuatroteístas, morenistas, etcétera, bots, en donde en redes sociales se arma muy bien ahí como en la antigua Roma, ¿cómo se dice? Pues bueno, cuando daban en el Coliseo, bueno, no en el Coliseo, pero cuando se ponían ahí a discutir, a decir, no, ustedes están ardidos, y entonces van las reformas, van no sé qué. Bueno, espérense a ver cómo va a estar Pero este país. te voy a decir una cosa que escuché la sesión del INE del viernes de la semana pasada, la participación de todos los representantes del ¿Y partido. qué opinaste? Y no me acuerdo cuál es el nombre del representante de Morena, pero él dijo algo que a mí me abrió los ojos y dije, uy, me cayó mal. Pero Que tiene nadie razón. se opuso. No, que tiene razón. Dijo, nosotros fuimos muy claros cuando fuimos a campaña de cuál era el plan C. Y el plan C era esto y la gente lo votó. Silencio, ¿verdad? Yo es que Y yo tú estoy, dices, a ver. y Pero- dices tú, es cierto. Nosotros fuimos a campaña, nosotros la oposición fuimos a campaña diciendo que queríamos defender al Poder Judicial, diciendo que estábamos en contra de las reformas, que queríamos proteger al INE, que queríamos proteger a la Suprema Corte, y nuestro proyecto no pegó. Y ellos fueron a campaña diciéndole a la gente, vamos a reformar el Poder Judicial, vamos por la elección de jueces y ministros, vamos por la mayoría absoluta Pero de la las gente cámaras. no lo votó todavía, se está Y votando. la gente lo O sea, votó, la gente no. votó por esa propuesta de campaña. A Marcel, ver, sí lo hizo. Votó por Claudia Sheinbaum. Pero fueron no muy votó por el claros. plan C. Pero fueron muy claros en cuál era el proyecto de Claudia. Pero difiero, O sea, me quedé en silencio no porque estoy de acuerdo. O sea, difiero un poco en el sentido de que Claudia no venía junto con pegado con el plan C. Sí, como esa era la propuesta de campaña de Bueno, Morena. por eso, pero esa es parte del conflicto. O sea, parte del conflicto es, junto con pegado, Claudia Sheinbaum, plan C, vamos sobre la Constitución. No, a ver, Esa votas fue por su una persona. campaña. Sí, fue su campaña, pero tú no votas por todo un paquete de, Claudia Sheinbaum, plan C, va esto, eliminar organismos autónomos, o sea, Es que no va sabe- todo eso se va dando, pues como estamos viendo ahorita, es paso por paso, si se va a dar, no se va a dar, entonces ahí ya lo estamos dando por un hecho. Yo creo Entonces ahí que, la oposición Marcel, por eso, Pues es entonces que- me estás diciendo que la oposición por eso la veo tan callada. No, No, al contrario, Marce, lo que yo es- te estoy diciendo a es ver. que escogió el electorado el pasado 2 de junio. Nosotros fuimos a campaña haciéndoles una propuesta diferente a lo que están trabajando ellos ahorita y no ganamos. Yo infiero de que pues, la gente no quiso ese proyecto, la gente quiso el otro proyecto. Yo no y, creo ahí que es donde sea tanto y ahí es donde eso, validas, Lorena, fíjate. o sea, ¿qué dices tú? Más los programas pues a lo mejor sociales, votaron por Claudia, votaron Tengo por, sentimientos no muy por eso, encontrados. pero les dieron la puerta para que lo hicieran. Mira, yo también O sea, al he estado final en del día, campaña, ellos pero mucha tienen gente no ellos sabe tienen- ni lo que está, o sea, están Ajá. votando la persona, pero no saben el Exacto, proyecto que están votando. exacto. Entonces, Pero en eso al les final, dieron la cuando- puerta en para el que lo momento- pudieran hacer. Exactamente. En el momento que votan por O les ella, dieron programas votan por sociales. todo ese proyecto, pero la mayoría no sabe lo que está, nada más es el tema que puede ser el programa social, puede ser otro, cualquier tema que le haya llamado la atención, pero realmente, ¿cuántos ciudadanos conocemos los proyectos reales de nuestros candidatos? Y las propuestas completas de nuestros candidatos. O sea, no eso estamos es bien justo mi informados, punto. no podemos, no Alertémonos llegamos. Ujú. de las implicaciones que tienen nuestros votos. Exactamente. Porque a lo mejor mucha gente le dio su voto a Morena la elección pasada pensando en, bueno, pues Claudia, no sé, cualquier cosa que les haya llamado a perfil, su gobierno en la Ciudad de México, lo que quieras.
Pero detrás de Claudia había muchas implicaciones, entre ellas el Plan C. Exactamente. Y votaron por eso, votaron por esas implicaciones. Entonces, hoy, que puede haber mucha gente que dice, espérame, yo sí voté por ella, pero yo no quería esto, pues manifiéstense. Porque entonces hoy parece que su voto les da la libertad de poder hacer todas estas transformaciones, todas estas desapariciones de organismos autónomos, cuando no sé yo si haya gente que se opone a ello porque no los veo manifestándose. Y yo no veo también a los diputados y senadores hoy por hoy aprobando esto. Yo, la verdad, pienso, no tienen conciencia de lo que están haciendo, no les importa su país, No entiendo. no les importa, Es que no tienen ni siquiera la más mínima decencia. Es que cuando vas a votar, o sea, no vas a votar, ahí no dice el Plan C de Claudia. Están viendo Entiendo lo de solamente la por su campaña, persona. Lore, entiendo lo de la campaña, pero hasta ahorita se está viviendo, o sea, acuérdense el madruguete, lo tocamos aquí en la mesa. Hasta me acuerdo que pusimos un zapato de Cenicienta porque fue a las 12 de la noche. Que AMLO insistía en lo del Plan C todos estos meses antes de la elección y no se lograba. Entonces hasta ahorita, antes de acabar su sexenio, está empujando a que se haga porque tampoco tenía tanta salida, ¿sí? Entonces yo sí creo que todavía hay un vislumbro de levantar manos, detener y todo, pero siento que así como tú estás diciendo, mucha gente pensó pues ya venía en el paquete, incluido a lo mejor un INE que ya estaba en complicidad a merced del presidente con la Guadalupe Tadei, es la verdad. Guadalupe Tadei tiene a más de 8 familiares trabajando ahí, morenistas. Entonces, ¿de qué me están hablando? ¿Cómo no le va a hacer caso al presidente? ¿Me explico? Claro, Entonces, claro. Carla Humphrey, etcétera, que están siguiendo la Constitución. Pues no, porque no hay un artículo del 54, no puede haber un 8% más, lo platicamos aquí en la mesa pasada. Entonces, sí pudo, en lo de la sobrerepresentación, sí pudieran haber puesto límites los del INE. Claro. Sí pudieron haber puesto límites en esa parte. En lo de la reforma del Poder Judicial, no, y vamos a platicar, está padre platicar. ¿Y cómo se justifican diciendo que siempre, que porque los A mí otros sí partidos a mí sí me trae. nunca se habían quejado? Pero la realidad es que desde antes de Castro Salinas de Gortari no había habido una sobrerepresentación de esta magnitud. Siempre había. Entonces, y precisamente se les olvida que porque el hartazgo de las personas, de todos los ciudadanos, de todos estos partidos que ya no querían ni al PRI ni al PAN, llegaron ellos y al final es lo mismo o peor. ¿Por qué? Porque vienen gente de estos partidos que se meten ahí que ya nadie los quería, porque esa es otra realidad. ¿De qué está conformado Morena y de qué está lleno Morena? Y es todas estas personas que salieron de estos partidos que ya no eran aceptados ni por la ciudadanía ni por sus mismos partidos, entran y ya. Y ninguno ha entendido que el ciudadano ya no quiere eso, está harto. Quiere que se le ponga atención, quiere un país donde haya economía, donde haya seguridad social, donde tenga acceso a medicamentos, donde tenga. Díganme si realmente lo tienen con Morena. Que yo no estoy defendiendo ni al PRI ni al PAN, ni tengo ningún compromiso con nadie, simple y sencillamente es la realidad. Sí. O sea, es una realidad de por qué, analiza por qué llegaste ahí y por qué la gente votó por ti. Y esa es por qué la gente votó, porque quería un cambio, estábamos fastidiados y dices, bueno, pues si con este no se pudo, con este no, vamos a intentar con este. Y llega AMLO, que tiene años queriendo ser presidente, y hace todas estas reformas y provoca todo esto, y estas personas de Morena que parecieran más una secta y todos adoctrinados, porque si tú platicas con ellos es increíble cómo todos dicen lo mismo, las mismas frases, las mismas oraciones de cómo quererte convencer. Lo mismo lo vemos en los diputados, lo vemos en los senadores de Morena. ¿Dónde está su capacidad de análisis? De verdad ver por su país y de no ver por un partido. Ellos no están viendo por México, están viendo por el partido, por el mantenerse en el poder y seguir en el poder, y eso es lo que a mí me da mucho miedo de lo que va a pasar aquí en México. Conclusión.
No, o Te sea, veo la, aquí con la conclusión palabra. es que Mucho aparte que siento que decir, este bloque sí, ya era media hora. No tenemos No mucho que importa, es que es el tema, los demás podemos ponerlos te aquí. da No, o sea, muchísimo. a mí sí me causa mucha Sí. intriga como, digo, para mí es un tema en el que todo México debe estar pendiente, pero la verdad es que volteas a ver al país y el país, cada quien está metido en sus propios intereses. Y eso es lastimoso porque, pues, hoy el futuro de México está en las manos de una Cámara de Representantes, que al final ya son los representantes de la gente, al que les dimos nuestro poder, y con ese poder ellos pueden cambiar el país para el rumbo que ellos quieran. Y eso es lo que, pues, ahí estamos. Cambien de canal. Creo que la Casa de los Famosos es importante para divertirse, pero no tanto como la reforma del Poder Judicial y lo que está pasando en nuestro país, y más porque implica a nuestros hijos y a sus nietos. A la mujer que lo ha dado todo, María Corina Machado. Y ahora dicen que el régimen no va a ceder. ¿Saben qué? Lo vamos a hacer. Ceder. Y ceder significa respetar la voluntad del pueblo expresado el 28 de julio. Bueno, y hablando de oposición, María Corina Machado en Venezuela. Wow. ¿Dónde están las María Corina Machado aquí en México? Lo pongo sobre la mesa porque mientras vemos esto en Venezuela, que es un país en donde está viviendo una cuestión antidemocrática, muy antidemocrática, y todavía se está pronunciando María Corina en las calles y está diciendo pacíficamente, no dejemos las calles. Acá las mujeres en México, creo, las líderes, digo, no hablo de todas, aquí hay unas líderes muy, digo, que no de todas, pero muchas se están uniendo. Digo, estamos hablando, por ejemplo, del gabinete de Claudia Sheinbaum. En vez de pronunciarse de otra manera, se unen al gobierno como mujeres. Yo las he llamado en su momento florero porque pues se ponen ahí, por ejemplo, una Citlali Hernández, que va a liderar el Instituto de la Mujer y defiende a capa y espada el sexenio de este presidente, cómo llevó todo el tema de la mujer. Cuando el tema de la mujer en el sexenio de Andrés Manuel López Obrador, la verdad es que estuvo por los suelos. Más de 20,000 mujeres fueron asesinadas en este sexenio. 20,000, no es menor cosa. Es de los sexenios más violentos para la mujer. Y aún así defienden al presidente en este tema. Seguimos con 10 mujeres al día asesinadas y 55 que son violentadas. Entonces, en cuestión de violaciones, etcétera. Entonces, pongo esto sobre la mesa porque yo creo que en vez de ser mujeres, yo creo que la mujer tenemos un rol muy importante en la sociedad, de mover conciencias, de mover pues los hilos. Digo, aquí están ustedes que han movido muchos hilos en sus trincheras, y creo que voy a abrir la conversación aquí porque María Corina Machado es una de ellas, que lo sigo moviendo, aunque ha tenido amenazas, aunque ha estado por unos días, no ha salido a dar la cara y luego otra vez volvió a salir porque ha estado muy amenazada en cuestión de todo esta, de Maduro, etcétera, las elecciones. Entonces, sí me pregunto, ¿dónde están las María Corina Machado de México? Yo no las veo. Digo, Xóchitl podría ser una, que ahí está, vimos los tintes en estas elecciones pasadas, pero creo que faltan más y creo que ahí hay más afuera. ¿Lore? Yo creo que le falta Ajá. fuerza, perdón, No, creo que falta fuerza, más que, como dices, están los tintes, están los matices ahí. Por ejemplo, el ejemplo más claro, Xóchitl fue nuestra candidata a presidenta de la oposición. Creo que Xóchitl pudo haber dado mucho más, o sea, realmente en el después de las elecciones, en el momento que ella pues deja que ya dice, bueno, reconoce el triunfo de Sheinbaum cuando sabemos que había muchos temas alrededor de eso, que no era tal vez el momento, era el momento de pelear el voto de cada uno de los ciudadanos, no se hizo. Entonces, falta ese liderazgo que
Bueno, a mí me gustaría tener, por ejemplo, mucha gente dice, está muy contenta en una Claudia Sheinbaum que está de presidenta, la primera mujer presidenta de México. Pues el problema es que no nos representa. No. O sea, bueno, a mí no me representa, tampoco. yo no puedo hablar de todo el mundo, pero a mí una mujer así no me representa. A mí me gustaría ver a una María Corina Machado como presidenta de México, o alguien que lidere algún movimiento que realmente alce la voz por todos los temas que adolecemos y vivimos en este país, y no lo tenemos. Creo que hay mujeres maravillosas que ahí están. Muy valiosas por ahí. Muy ¿Cómo valiosas. quién se te viene a la mente? Pues mira, aquí tenemos muy cercano a Lore, que ha vivido Ay, espérate. hasta amenazas. No, pero mira, Lore, ya has te lo vivido puso, ya te lo la pusieron. realidad. Has vivido amenazas, has vivido de todo. Sigues alzando la voz por los temas que tú crees que son Ándale, correctos, que son justos. Tenemos en esta mesa qué no? también a una Indira Kempis, Sí. que constantemente Muy ha tenido orgulloso. también muy orgullosas de todas ustedes. Muy orgullosas de esta mesa. La verdad, yo Sí, me siento muy sí. honrada de estar Sí. en esta mesa. Precisamente es uno de los temas y es una gran responsabilidad, porque la voz que nos da este medio es una responsabilidad muy grande de lo que decimos, de lo que hacemos y de lo que representamos. Representamos a muchas mujeres. Yo conozco gente muy valiosa, mujeres muy valiosas, poderosas, que a veces no se les dan los espacios para poder hablar, pero para que salga un liderazgo como el de María Corina Machado, tienen que suceder muchas cosas alrededor, ¿verdad? O sea, es muy circunstancial de lo que está viviendo un país, y aquí ahorita no hemos llegado a ese, vamos a decir, a sentirnos que estamos tocando fondo para que nazca. Yo creo que alguien estamos así. al cuarto de las Estamos 12. así, Creo que tantito, en ¿verdad? México hay muchas María Corina Sí. Machado, muchas. El problema es que muchas son anónimas. O sea, tienes a todas las madres Exactamente. buscadoras de este país Bueno, que han son alzado las la héroes. voz, mira, se Y me que puso la están piel ahí chinita. todavía en el asta de la bandera. Alzando la voz, buscando a sus hijos, porque nadie más los está buscando. El problema es que ellas no han tenido el respaldo institucional, el ojo de los medios de comunicación, el respaldo de los medios de comunicación nacionales e internacionales que les ayuden a elevar o hacer más fuerte la voz de sus causas. Claro. Tienes a las mujeres, a los grupos feministas que están todos los días pidiendo justicia por las mujeres desaparecidas, por las mujeres asesinadas. Creo que María Corina, obviamente su lucha es absolutamente legítima, y ella ha sido muy fuerte porque la gente la ha hecho fuerte. Y nosotros hemos dejado solas a las María Corinas de México. Exactamente. Eso me encantó. Entonces, Exactamente. creo que Sí. aquí hay muchas mujeres Sí. muy valientes, muy valiosas, que Sí. tienen sus causas, que están alzando la voz, pero nos falta ser solidarias con todas ellas. Y que este gobierno no ha sido solidario. No, porque tú ves a María Corina respaldada por miles de venezolanos caminando atrás de ella. ¿Y dónde están los mexicanos caminando detrás de las madres buscadoras? O caminando detrás de las mujeres feministas que cada vez tienen más adeptos para su lucha. Pero, por ejemplo, en esas madres buscadoras, yo las he visto solas. Ahí están O sea, ahorita, ahí están. en el Zócalo, no, para que no, el asta de la bandera, para que no pongan la No, bandera. no dicen la bandera. Ajá. Entonces, ahí están. ¿Por qué? Porque el presidente, por eso digo, en el segmento anterior, lo de Citlali. O sea, bueno, no, lo estoy diciendo en este Sí, en segmento. este. Citlali diciendo que todo está bien con este gobierno y las mujeres. ¿No? Claro que no. Ahí está el presidente dándole espalda a lo que está diciendo Lorena. Y es la súper la cierto. realidad, también, ¿cuántas periodistas valientes no hemos conocido que terminan asesinadas? Sí. Entonces, o también, amenazadas, o o fuera de amenazadas. su trabajo, como están Exactamente. ahorita muchas, Entonces, ¿verdad? el problema es que la valentía en México es muy peligrosa. Entonces, sí hay muchas María Corina Alonso en México. El problema es que este es un país muy peligroso para ser una mujer valiente. Y creo que ahí es donde muchas o nos detenemos de decir, hasta cierto punto, porque eso me puede costar la vida. Creo que a María Corina hoy la protege mucho, que tiene los ojos del mundo encima de ella. O sea, como no es tan anónima, como están muchas en este país, pues ella tiene un poquito más de libertad para ser valiente. Pero no está fácil. La valentía no está fácil. Creo que, no o sea, es nada exigir fácil. y decir, salgan y digan, a ver, vengan, salgan. O sea, en el Congreso nosotros nos dicen, a ver, ¿y por qué no salen ustedes? Aquí está el Congreso. Vengan todos los que quieran exponer. No, expónganse ustedes. ¿Verdad? O sea, no, la valentía no está fácil. La valentía no está fácil.
pero bueno, que no se quede en que no está fácil y no hacer nada, ¿verdad? Exacto. Digo, ahí están, como dice Lore, ahí están las madres buscadoras, ahí están las feministas, ahí están todas estas mujeres que su voz no ha sido escuchada y que quieren que su voz sea escuchada y que los mexicanos los respaldemos y que estemos ahí para con ellas y que se mueva todo esto como lo está haciendo María Corina Machado. Por eso es tan importante alzar nuestra voz, o sea, es bien difícil porque, pues naturalmente vamos a tener miedo, simple y sencillamente de estar sentado en una mesa hablando de todos estos temas, no sabes qué reacciones puede haber afuera, ¿verdad? Sin embargo, dices, bueno, ¿por qué hago esto? ¿Por qué estoy aquí? ¿Por qué me uno a esta lucha? ¿O por qué me uno, por decir, a la lucha de las madres buscadoras? Porque hay una empatía, hay un tema de justicia que tenemos que buscar nosotros, o sea, tenemos que estar ahí y tenemos que solidarizarnos con todas estas personas que necesitan de nuestro apoyo o darles voz, ¿verdad? Que es, cada quien tenemos nuestro límite de lo que podemos o no podemos hacer, o sea, pero dentro de lo que podemos, ¿por qué no hacerlo? ¿Por qué no solidarizarnos? ¿Por qué no alzar la voz? ¿Verdad? Yo por eso admiro mucho a esta persona, porque si te vas a su historia de María Corina, pues realmente ni siquiera necesidad tenía de estar ahí, Sí, ni de de estar meterse en peleando, broncas, ni de ¿no? estarse metiendo De meterse en en rollos. todas estas broncas y todo. Entonces yo creo que realmente cuando a ti te mueve el tema de la justicia, la empatía por Tu la país. gente, tu amor por tu país, La herencia es para cuando- tus hijos. la herencia para tus hijos es cuando salen unas María Totalmente. Corinas. Espero que las Entonces, 14 mujeres, porque conté 14, creo que son 14 las que están con Claudia Sheinbaum en el gabinete. Ujú. O sea, no son Las menor. anunciadas ya son Las 14. anunciadas hasta ahorita Ujú. son 14, incluida Citlali, son Ernestina Godoy, Elisa Bárcena, Rosaura Ruiz, Lucelena González, Raquel Buenrostro, Edna Elena, Rosa Isela Rodríguez, y así me puedo ir. Son 14. Espero que no sean las mujeres florero. O sea, que sí, Yo también. estoy esperando que estas mujeres que mencionó Lorena tengan voz en este gobierno, porque urge que tengan voz las madres buscadoras, las feministas, las mujeres violentadas, las víctimas de feminicidio, todas las madres que todavía están esperando a sus hijos en la puerta, porque incluso hay datos en donde ya no están buscando a las niñas perdidas, secuestradas, ya ni siquiera existe esa área de búsqueda en el gobierno para con las niñas perdidas o que se perdieron o que las secuestraron o etcétera. O sea, se han cansado en este gobierno, como que lo han dado por carpetazo, así como no es prioridad. Entonces creo que sí es prioridad para el siguiente gobierno y creo que es una herencia que Claudia Sheinbaum debe de desempolvar. El taller vamos a iniciar con una meta, ¿no? Pensándolo como si fuera esto un proceso, una estrategia. Vamos a pensarlo así. Es que Vamos desaparecieron las matemáticas y hacen sus cuentas, ¿no? Los conservadores. Y dicen, es que pasamos de un libro de 201 páginas de matemáticas a ahora uno que tiene un poco más de 20. Sí, pero se les olvida contar todos los libros. Porque no cuentan los proyectos exactamente, secretaria. Los proyectos donde se incluyen las matemáticas de manera práctica, una matemática aplicada a la transformación de las realidades. Bueno, y con el regreso a clases, volvemos con el tema de los libros. Los libros que vuelven a tocar y vuelven a ser muy comunistas. Ayer me eché un clavado y empecé a leer todos los libros gratuitos, pero que salieron con un costo. El Universal hizo un muy buen trabajo, me eché un clavado. La SEP gastó más de 87 millones de pesos en libros de pedagogía marxista. ¿Qué significa esto? O sea, yo cuando leí eso dije, déjame echarme un clavado, me eché clavado el PDF de todos los libros. Impresionante. Para empezar, no les entienden, no tienen ni pies ni cabeza. O sea, ves una cosa
no es matemáticas, pero entre que cuentas una cosa y otra, y luego te vas en una historia que dices tú, ¿qué es esto? O sea, muy comunista. Y entre una cosa y otra, aquí tengo unas copias, te venden el gobierno cuatroteísta. Entonces, te empiezan a vender por qué hicieron el Tren Maya y cómo va a ayudarnos como sociedad y cómo la Guardia Nacional está metida y cómo la Sedena tal y cómo tal. O sea, te empiezan a explicar, te empiezan a meter cómo el gobierno de AMLO es bueno para tal y por qué se hizo el Felipe Ángeles y por qué. Entonces, tú vas leyendo y entonces te van poniendo Enrique Peña Nieto no fue buen presidente y entonces no sé qué, pero AMLO sí, porque estamos poniendo esto. Entonces, tú al niño, este es de cuarto de primaria, si esto es de cuarto de primaria, esto es de sexto, pues le vas enseñando que doctrina, es adoctrinamiento. Uh-huh. Y esto a mí sí me pone a cuestionar. O sea, esta es la educación que México necesita, porque en México no hay estrategia educativa. Y más cuando próximamente vamos a tener a Mario Delgado liderando la Secretaría de Educación. Abro aquí la mesa. Lore. Mira, a mí recientemente organizamos un campito de verano en una de las colonias en situación más vulnerable aquí en Monterrey. Y me sorprendió mucho que me pidieron apoyo, una maestra de apoyo, porque había niños de cuarto y quinto de primaria que no sabían leer. ¿De cuarto y quinto? Cuarto y quinto de primaria. Entonces yo creo que antes de preocuparnos, o sea, más bien la Secretaría de Educación Pública, antes de preocuparse por adoctrinar a los estudiantes de este país, debería de preocuparse porque sepan leer la doctrina que ellos quieren imponer. Porque venimos de un rezago educativo muy severo después de pandemia, cuando muchos niños ni siquiera pudieron conectarse para recibir sus clases. Totalmente. Y tenemos que regresar a las bases de la educación. Leer, comprensión lectora, sumar, dividir, multiplicar, restar, antes de empezar en este tipo de adoctrinamientos. Necesitan admitir que hay un rezago educativo importantísimo que está disminuyendo la competitividad de los próximos profesionistas de este país. Y lejos de eso, mejorar nuestras capacidades y nuestro posicionamiento en la OCDE y en cualquier otro indicador internacional de medición, veamos todo el rezago que tenemos que combatir. Y ayudémosle también a los docentes de este país, porque están trabajando con las uñas en material pedagógico, en la condición de las escuelas, en sus condiciones salariales. Entonces, hay muchas cosas más que tenemos que hacer por la educación de este país antes de pensar en cómo adoctrinamos a los niños para decirles si la 4T es buena o mala. Totalmente. Y Marx Arriaga es parte de este adoctrinamiento. Pero que nos quede claro que este adoctrinamiento viene... Esto se filtra en 1930 en nuestro sistema de educación, en donde implementan una educación socialista, cuando en la época de Cárdenas también prepararon a los maestros, adoctrinaron a los maestros en estos temas para que enseñaran a sus alumnos. Estos alumnos, a la vez, son los del movimiento del 68, y estos estudiantes del movimiento del 68 son los que están ahorita dirigiendo nuestro país. Totalmente. Y esa es la realidad de lo que está. Entonces, es parte del plan que tienen, de su plan C. Entonces, si no lo entendemos y si nosotros de como la padres, secta. De la secta, exactamente, pareciera una secta en donde adoctrinan a su gente, donde, ¿qué les conviene? ¿Niños analfabetas o niños educados con capacidad de análisis, de decisión, de poder discernir de lo que está bien o lo que está mal? Entonces nosotros como padres de familia volvemos a lo mismo. ¿Dónde estamos? No nos estamos dando cuenta de lo que está pasando. Está pasando por nuestras narices. Las sociedades de padres de familia de toda la República Mexicana tienen voz en este tema. Y yo no veo que nadie está haciendo la voz, no están, porque están ocupados en otros temas, no están viendo lo que está pasando con los libros de texto, no están alzando la voz. No sé si recuerdan, hace muchos años cuando quisieron hacer una reforma educativa y modificaron libros, cómo las sociedades de padres de familia se unieron en el 2022 y lo pararon. Es algo que se puede hacer. Es que ahorita está muy rebuscado, o sea, de verdad métanse a los PDFs, o sea, métanse a un clavado. Ayer me eché 2 horas, porque no, yo decía,
te metes y no hay nada, o sea, dices, pero de repente ya llegas. Claro. O sea, está muy rebuscado y dices tú, ala. Pero entonces empiezas a leer con que leas un párrafo, o sea, por ejemplo, un párrafo. En la actualidad, la participación militar se basa en los planes de desarrollo nacional, donde se indican las acciones que se seguirán para la construcción de proyectos de infraestructura nacional. Como ejemplo, el presidente de la República encomendó a la Secretaría de la Defensa Nacional grandes obras prioritarias en beneficio del pueblo mexicano, como el Tren Maya. O es sea, informe de gobierno. ¿verdad? Exactamente. Entonces, te están diciendo en positivo que están haciendo la obra en positivo. O sea, no es cuestionable. Entonces el niño se lleva así como, sí, bueno, no te están diciendo destruyendo no sé pero cuántos. antes lo de Peña Nieto y lo de todo lo demás y de Calderón estuvo fatal. ¿Y eso en qué me está educando? Entonces, o sea, esa parte es la que dices tú, cuestiónense, levanten la mano, aparte con lo que saca el Universal de 87 millones de pesos en los libros, que también dicen que no han llegado la mayoría de los libros a las escuelas, que dice Lore, que ni siquiera existen tampoco las escuelas. O sea, por donde lo veas, es un robo descomunal comunista, porque la verdad es que es adoctrinamiento comunista. Y nada más quisiera agregar, venía escuchando ahorita, bueno, en la mayoría del país faltan la infraestructura, falta mucho trabajo en el tema de infraestructura para que puedan recibir una educación digna. Pero me llamó mucho la atención que en Chalco, hoy, los estudiantes no pueden estudiar porque están en aguas negras sus escuelas. Y yo creo que eso no es justo. Y quisiera aprovechar este momento para poder llamar la atención a este tema y por favor hagan algo. Los niños no pueden ir a estudiar en aguas negras, no pueden vivir en aguas negras. Es un tema de salud que impacta en la salud, impacta en la educación e impacta en todas las familias. No es justo. Antes de invertir estos 87 millones de pesos, inyectan en otra cosa.